¿Dónde habíamos quedado? Bueno, hicimos una clase de consulta y ya hicimos los ejercicios de ahí. Ya habíamos resuelto los ejercicios. Gracias de nuevo, Kevin. Kevin nos solucionó la grabación. No tenía yo los drivers para grabar mi desktop de mi notebook. Yo tengo un Fedora 41, creo que es, con el escritorio de Gnome. No, nunca instalé los drivers de video porque no la uso para eso. Uso para mostrar los trabajos a los clientes. Quiero la uso para trabajar. O por ahí cuando tengo que hacer una revisión de algún presupuesto o algo, voy a una cafetería y la llevo. Y ese día quise usarla y no podíamos grabar, ¿no? Podíamos grabar. Logré hacer que tenga sonido, que tenga micrófono, pero la grabación decía, falta los drivers de NVIDIA. Tiene una plaquita, a ver, ahí está, GeForce 390. Plaquita. No, GeForce 940M. Es la plaquita, la notebook. Y sin los drivers no va a funcionar. Así que tengo que instalarlos para la próxima. Clases de apoyo, chicos. No serán todos los miércoles, sino nos vamos a retrasar con los temas. Por ejemplo, ahora les estoy dando bucles. ¿Eh? Si vieron el apunte que les pasé, vamos a empezar esta semana con bucles. Este miércoles vamos a ver más ejercicios con bucles para seguir profundizando en el tema. Lunes que viene, más ejercicios. Y para el otro miércoles, podríamos hacer una clase como hicimos miércoles pasado. ¿Sí? Doy 2, 3 ejercicios y ustedes se van y ya en la pizarra, igual como estaban haciendo Juan y Daniel. Juan y Daniel estaban ahí pizarreando. Mientras tanto, Abril solo Sí, mandaba. profe. Abril solo les mandaba, solo daba órdenes. Abril solo órdenes. Hagan eso, hagan aquello. No, 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 borra eso, así aquello. Y Juan ahí dibujando. El que la tiene clara es Daniel, profe. Y Daniel, Abril la tiene clara, los chicos de ahí que estaban también. Es Nicolás. Nicolás, los dos Nico, ¿no? Había dos Nico. La verdad, la tienen bastante bien. Ya están bastante encaminados. De todas formas, si tienen dudas, ya saben los que no pudieran estar presencial porque viven lejos o no por horario, por trabajo. eh, ya saben que si quieren clase de consulta virtual, también nos organizamos y hacemos una clase solo de consulta, pero esa vez así, virtual. ¿Sí? Yo no doy nada de ejercicios nuevos, doy nada de tema nuevo, sino que explico de vuelta todo lo que ya habíamos visto, ¿no? Es cuestión de ustedes hablarme, ¿sí? Así que Juan, a vos que te costaba un poquito, ¿sí? Igual el miércoles bastante lo entendiste, ¿viste, Juan? Por lo que vimos. Eh, pero es importante, ¿no? Juan dijo, profe, queremos clase presencial, porque cuesta, viendo tal cosa. Tienen que avisar, ¿sí? Me escriben por privado o escriben en el grupo, mandan un audio. ¿Ya puedo cobrar por algo, José? Primero se cobra, después se... Mientras cumplan el trabajo. Ay, ay. Muy bien. Bueno, chicos, basta de chácharas, es muy lunes, ¿no?
pero tenemos que estudiar. Comparto ahí mi pantalla. Comparto mi pantalla. Descomparto mi cara. Dejar ahí el Tux, Mr. Tux, enseñándoles. Y ¿dónde habíamos quedado? Yo les pasé un apuntecito. Este apunte. ¿Todos lo tienen? ¿Pudieron leerlo? ¿Pudieron descargarlo? Descargarlo sí, leerlo no mucho. No dio mucho tiempo, ¿no? Yo me olvidé de subirles antes. ¿Verdad? Estuve de acá para allá. Hice lo feo de los feriados, ¿no? Que nos atrasan con las tenemos de clientes por ahí. Y lunes es un día de visita. Y llegué a una estación de servicio y me acordé que no les había pasado. Entonces subí con el nombre equivocado, después lo borré, volví a subir. Era ese el apunte. No sé si no sé si voy a leerlo todos, chicos. Aunque no estaría mal porque no es muy largo. Y es un tema que si bien no es difícil, es un tema que hay que entenderlo bien de entrada. Porque si no después cuesta un poquito, se agarran el tren andando. De todas formas, la clase queda grabada. Quieren repasarla después, es solo ingresar en la clase en el aula virtual y repasarla. Tampoco tenemos grandes problemas, tenemos mucha facilidad. Pero no estaría mal hacer una intro bien completa, ¿les parece? Sí, profe. Muy bien. Ya les dejo. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver, programación, clase C. Hasta el momento, nuestros programas seguían es una línea, un inicio y un fin. En ningún momento teníamos que usar bucles. Pero gran parte de los problemas son iterativos. ¿Qué significa eso? Son repetitivos. Cuando yo digo iteración, no es interacción. A veces escribo mal, como hoy escribí mal ahí en el grupo, pero no estoy, esa vez no es mal, es iteración. Iteración significa repetición y que no es interacción. Cuando yo hable de iteración, entonces estoy hablando de repetición. Habrá problemas, habrá situaciones donde el código tendrá que ser repetido una n cantidad de veces. Y ahí entran las estructuras de control que se llaman bucles. Hasta ahora vimos estructuras de control que se llaman condicionales. Condicional simple para el sí entonces y condicional compuesta para el según caso. Otro tipo de estructuras de control entonces son las repetitivas. Y de eso se trata entonces la clase de hoy, el tema nuevo que empezamos hoy. ¿Sí? Y estaremos por lo menos 2 semanitas enteras trabajando con bucles. Y después toda la vida. Eso, olvídense. Toda la vida vamos a estar escribiendo bucles, pero en nuestras clases el tema estrella va a ser bucles por lo menos 2 semanas. Así que tenemos ahí el apunte.
explica qué son las estructuras de repetición o bucles. Son sentencias utilizadas cuando hay necesidad de que un grupo de comandos se ejecute repetidamente. A eso se conoce en español como lazo o bucle, mientras determinada condición sea válida. Va a haber una expresión así que muy parecido con los condicionales compuestos, ¿no? y simples, donde hay el rombito con la condición. También tendremos eso en los bucles. Y hay tres tipos de estructuras repetitivas. La repetición comprueba el en inicio, y vamos a llamarla mientras, porque mientras es la forma que se lee, es el nombre de la estructura y la palabra clave que se usa en la estructura. ¿Sí? Y que para abreviar y no decir repetición comprueba en el inicio, vamos a decir mientras. ¿Sí? La otra es la repetición comprueba al final, que es el repetir hasta que, o repetir solamente, es su alias, su apodo, vamos a llamarlo repetir. Y por último, la repetición con variable de control, que es el para. Son las palabras claves que se usan en la estructura, dan nombre a los apodos también, a los alias. Hay otras estructuras en el mundo de la programación, pero estas son las básicas. ¿Sí? Son los cimientos de todas las demás. Así que en algoritmia se estudian esas tres estructuras. Así que vamos a verlas detenidamente. ¿Quién podría leer el mientras? ¿No? En la parte del mientras. Por lo menos hasta acá, esta partecita. ¿Puedo llamarlos en orden de conexión? Miqueas podría leernos el mientras. Hola, profe, ¿se me escucha? Se escucha fuerte y claro. Ok, ahí leo. El 1 dice repetición comprueba el inicio, entre paréntesis, estructura mientras. Permite que un bloque de comandos se ejecute mientras las condiciones definidas al inicio de la estructura es verdadera, o sea, solamente ejecuta el bloque de instrucciones si la condición es verdadera, por lo menos la primera vez en que es encontrada por la secuencia lógica del algoritmo. ¿Sigo leyendo o hasta ahí nomás? Está bien, hasta ahí está bien, Miqueas. Gracias, Ok. muchas gracias. Está bien así porque si no hace muchas cosas para uno solo, ¿no? Y acá hay para varios. Bien. Está muy bien, Miqueas. El compañero entonces nos leyó que el mientras es la estructura que tiene la condición definida al inicio y solo se ejecuta el bloque de instrucciones que está dentro de la estructura repetidas veces, mientras esta condición es verdadera. Para mayor explicación, tenemos acá el funcionamiento del mientras. ¿Podría leernos Cristian Jovanovich, por favor? Jovanovich. Parece que no tienes volumen, Cristian. ¿Puede ser? Y ahora, Ahora sí. Ahora sí. ok. Ahí sería el Funcionamiento de mientras. funcionamiento de mientras. Una condición cualquiera se aprueba si la condición es verdadera. Los comandos son ejecutados y el control retorna al mientras que prueba nuevamente la condición, repitiendo todo el ciclo hasta que la condición sea falsa. Si ya la primera vez el resultado de la condición es falso, los comandos no se ejecutarán ninguna vez.
Si la condición es falsa, el control pasa a la primera instrucción después del fin de la estructura mientras. Bien. Un ciclo de ¿Sigo? Está bien, Cris. Está bien. Gracias. Ok. Muchas gracias. Vieron que está clarito, ¿no? Una condición se pone a prueba si es verdadera. Eso ya vimos en el sí entonces. Los comandos son ejecutados y el control retorna al mientras. Esa es la diferencia con las estructuras que habíamos visto. Porque el control retorna al mientras, ya no es de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. ¿Sí? Puede ir también hacia arriba y volver a un punto anterior del código, del algoritmo, ¿no? Porque estamos hablando de algoritmos. Que prueba nuevamente la condición, repitiendo todo el ciclo hasta que la condición sea falsa. Entonces repite mientras sea verdadero. Si ya la primera vez el resultado de la condición es falso, los comandos no se ejecutarán, ¿no? No se ejecutarán. Y si la condición es falsa, el control pasa a la siguiente instrucción. Un ciclo de instrucciones ejecutados repetidas veces se llama loop, ¿no? Como habíamos visto allá arriba, lazo o bucle. Siempre que se use ese tipo de estructura, se debe estar seguro de que existe la posibilidad de que no se satisfaga la condición. ¿Está bien escrito satisfaga? Sí, profe. ¿Sí? O sea, de que sea falsa. En caso contrario, se corre el riesgo de que la ejecución del algoritmo quede presa en un bucle infinito. O sea, un momento, la condición tiene que ser falsa, porque si no, vamos a estar eternamente corriendo el programa. Salvo que desenchufen la compa. Y acá tenemos la sintaxis. Ese puede ser el ejemplo del María. ejercicio 7. No, a ver, el 7 ¿cuál era? Déjenme ver. El de los días, No, ese era con según caso, condicional. condicional, con condicional. Es parecido porque tiene una condición también. Pero la diferencia, María, es el flujo. Observa que tenemos acá un flujo de entrada a la condición. La condición es verdadera. Si ejecuta un bloque de comandos, ¿sí? Ejecuta las órdenes, los pasos del algoritmo. Y el flujo de ejecución vuelve ¿a dónde? Al inicio, ¿sí? Al mientras. Vuelve a evaluar la condición. Si sigue siendo verdadera, ejecuta nuevamente el bloque. ¿Sí, María? Sí, Y así sucesivamente, ¿sí? Hasta está. que esta condición en algún momento tiene que ser falsa para que el algoritmo siga su rumbo. Llegue al final o vaya a la siguiente estructura, lo que sea. Pero en algún momento tiene que ser falsa porque si no el bucle será infinito. Está, profe. Entendí. Bien. Y de Gracias. todas formas, María, va a ser más claro cuando veamos los ejemplos. Acá está todo muy genérico, muy abstracto. Los ejemplos van a ser más claros. ¿Alguien más tiene alguna consulta referente al mientras? Una cosa importante es ese segundo punto que leyó Cristian. Si ya a la primera vez el resultado de la condición es falso, los comandos no se ejecutarán ninguna vez. O sea, puede ser que el programa nunca ejecute el bucle. ¿Entiende, chicos? Y de Perfectamente. entrada ese es falso, se va a otro lado. Eso sería el mientras y así sería en nuestro diagrama de flujo
la estructura mientras. Vamos a la siguiente, a la repetir, que es la prueba al final. Podría leernos hasta aquí de los dos párrafos. Francisco, ¿no? ¿Me escucha, profe? Vos estabas en la clase, ¿no? El otro día, Sí, sí. presencial. Por favor, Francisco. Bueno, repetición con prueba al final. Repetir hasta que. Permite que un bloque de comandos se ejecute repetidamente mientras una condición no sea verdadera, haciendo que primero se ejecuten los comandos y después se realice la prueba de la condición. Si la condición es verdadera a la primera vez que la secuencia lógica del algoritmo encuentre la estructura, por lo menos una vez el bloque de comandos se ejecutará, porque la prueba lógica se encuentra al final de la estructura. Esa estructura tiene la misma función de la anterior. La manera de controlar la condición es que la diferencian. Muchas gracias, Francisco. De nada, profe. Entonces, la estructura repetir sería como agarrar el mientras y ponerle de punta cabeza, de pierna para arriba. Porque esta condición va a estar al final. Y muy importante, comparado con el punto ese, que el segundo punto del mientras, que si la primera vez es falso, que el bucle puede que nunca se ejecute, en el repetir es todo lo contrario. Porque en el repetir, al estar al final el control de la estructura, por lo menos una vez el bloque de comando se ejecutará. Así que el mientras se puede repetir 0 o más veces. El repetir se puede repetir una o más veces. Y aquí tenemos el funcionamiento del repetir hasta que. Podría leernos Juan el funcionamiento. Y ya hasta el final. Porque ya no, así ya terminamos la parte del repetir. Sí, profe. Funcionamiento de repetir hasta que, primero, los comandos se ejecutan. Cuando el control del algoritmo alcanza la cláusula hasta que una condición cualquiera se prueba, si la condición es verdadera, el control pasa para el primer comando después del hasta que. Si la condición es falsa, el control retoma al repetir, para que el ciclo se ejecute nuevamente hasta que la condición sea verdadera. Esta estructura es muy similar al mientras. Su principal diferencia se observa cuando el flujo de ejecución del algoritmo encuentra la estructura de repetición y su condición de repetición no se satisface. La repetición con prueba del inicio no ejecutará el bloque de comando, pero la estructura de repetición con prueba al final ejecutará por lo menos una vez el bloque de comandos, como ya lo dijo anteriormente. Muchas gracias, Juan. Hay muchos errores. Ese apunte yo hice un borrador. Y así quedó, ¿no? Pero que ni siquiera puse el nombre de la materia. Voy a tener que rehacerlo porque hay errores. Acá me faltó una M. Pero bueno, pero se entiende, ¿no? Se entiende. Acá faltó punto, hay una M de más acá. Creo que la M de arriba vino a parar acá, no sé, escribiendo rápido. El compañero nos leyó entonces, Juan nos leyó el funcionamiento, el repetir, y observen que primero los comandos se ejecutan, o sea, los comandos del bucle se ejecutan así de entrada, no hay condición de entrada. Cuando el control de algoritmo alcanza la cláusula hasta que evalúa la condición, o sea, una vez que ya se ejecutó, se ejecutaron los comandos del algoritmo ya dentro del bucle. Si esta condición es falsa, el control retorna al repetir, o sea, vuelve
al bucle hasta que la condición sea verdadera. Es al revés. En el mientras se repetía mientras sea verdadera. En el repetir se repite mientras sea falsa. Es al revés. Encima que el bucle ya está de cabeza para abajo, la condición es al revés. Obviamente tiene su porqué, tiene su lógica y se verán con los distintos problemas que veamos. ¿Sí? Que vamos a ver dónde se aplica cada uno. Obviamente, generalmente en el 99% de los casos se puede usar los tres bucles de forma indefinida. ¿Sí? Hay casos muy específicos donde va a ir el repetir o va a ir solo el para, pero son muy específicos. Eso también veremos en situaciones que tengamos en los ejercicios. Y acá abajo tenemos la sintaxis, por fin, la sintaxis genérica. Observen que el bloque de comandos está acá de entrada. Tenemos el flujo de ejecución y ya tenemos el bloque de comandos, que puede ser mostrar un mensaje, almacenar un valor en una variable, realizar un cálculo, mostrar el resultado y volver al bucle. ¿Sí? Ese bloque de comandos pueden ser muchas cosas, pueden ser hasta un si entonces acá adentro, según caso, otro bucle, ¿sí? Eso está de forma genérica. Evalúa la condición, que esa condición es falsa, volvemos al principio, y así hasta que la condición sea verdadera. Por eso es hasta que. Repetir hasta. Y por último, pero no menos importante, tenemos la estructura para. Alguien podría ver, Kevin, ¿podría leernos por favor el primer párrafo del para? Sí, profe. Para algunas aplicaciones, el control condicional de lazos impuestos por las estructuras mientras y repetir es innecesariamente complicado. En muchos casos, sencillamente se puede desear la ejecución de un bloque de comandos, un número predeterminado de veces, mediante el uso de una variable que sirve como acumulador. Bien. Muchas gracias, Kevin. Venga, profe. La repetición entonces con el variable de control se aplica en aquellos casos donde tenemos que repetir, ya sabemos de antemano cuántas iteraciones va a haber. Por ejemplo, bueno, yo les doy un ejercicio, por ejemplo, que las tablas de numérica, ¿eh? Tablas de multiplicación. Generalmente las tablas de multiplicación va del 1 al 10. Entonces ya sabemos que va a repetir 10 veces el cálculo. Para ese caso, la que mejor se ajusta es el para. Obviamente que puedo usar el repetir y puedo usar el mientras, pero el para se hace más conciso, ¿no? Mientras que las otras, como dice acá, se hace innecesariamente complicado, porque hay que usar una condición, hay que agregar un contador. Acá ya hay una variable que se va acumulando adentro de la propia estructura, haciendo que ahorremos código, por así decir. Bien, acá explica qué es qué en ese diagrama genérico. Variable de control es una variable de memoria predefinida que sirve como acumulador. Bueno, después vamos a ver bien el ejemplo, ¿no? Pero es el que controla cuántas veces repite. ¿Sí? El que va a ir controlando cuántas veces se va a repetir.
inicio, marca el valor inicial, o sea, de, por ejemplo, el de las tablas de 1, ¿sí? Variable de control va a ir hasta de 1 y final y fin es el límite de ejecuciones, que sería, en el caso de la multiplicación, 10. Entonces, para n de 1 hasta 10, ¿entienden? Paso valor es de cuánto en cuánto se va a acumular, si es de A1, si es de A2, si es de A3. Para el caso de la tabla sería de A1. ¿Sí? Paso 1, hacer. Con eso se va a repetir 10 veces, de 1 en 1, ejecutando ese cálculo. El incremento es opcional, o sea, esta parte acá, el paso valor es opcional. Y siempre va a ser 1 si uno no especifica nada. Si uno no lo pone, va a ser 1 por defecto. Y acá tenemos el funcionamiento del para. ¿Podría leernos, por favor, Leiva Daniel, funcionamiento del para? Hola, ¿me escuchan? ¿Hola? Hola. ¿Se escucha? Hola. Hola, Leiva. Se escuchaba hoy. ¿Escucha? ¿Sí? Ahí escucho muy bajito, ¿no? No sé los demás, yo escucho muy bajito. Sí, tengo un problema con el... No, no se escucha. No se escucha, Leiva, muy bajito. Bueno, gracias, Leiva. La próxima, la próxima. Lucas. Nicolas Cage, Lucas. Hola, profe, ¿se escucha? Se escucha, se escucha. Ahí va. Funcionamiento de para. En el primer paso, variable, recibe el valor de inicio y son ejecutados los comandos. Al alcanzar el fin del bloque de sentencias, el valor de valor se suma a variable y el control retorna al inicio del bucle. Al retornar al inicio del bucle, el valor de variable es comparado con el valor de fin. Si los valores son iguales, los comandos se ejecutan una última vez y el control pasa a la primera instrucción después del fin del bucle. Si los valores son diferentes, los comandos se ejecutan nuevamente y el ciclo se repite hasta que los valores se igualen. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, No hay problema. No era Daniel, ¿no? Lucas. Lucas. Daniel, no hay problema. Pasa, suele pasar. ¿No? Suele pasar. Que a nosotros que damos clase nos pasa. Cuando la otra vez grabé sin sonido, ¿se acuerdan? O grabé sin pantalla, no sé qué. Suele pasar, no hay drama. Lo que nos leyó Lucas es lo que yo explicaba acá arriba. ¿Eh? Los valores que van tomando, que se compara los valores. Acá inicia de 1 hasta 10, por ejemplo, y ese se va incrementando la variable de control hasta que se iguale variable de control con el valor de final. Una vez que se iguale, se ejecuta, ¿eh? Por última vez. Acá donde... el valor de retornar, se compara. Bueno, si son iguales, se ejecuta. Por último, acá está. Si los valores son iguales, los comandos se ejecutan una última vez. Y una vez que se ejecuta, sale del bucle y va a la siguiente instrucción después del bucle, lo que venga acá abajo. Hay algunos cuidados en el uso del para. Si valor es positivo, inicio debe ser menor que fin. Si valor es negativo, inicio debe ser mayor que fin. En el caso, si el bucle se incrementa, el inicio tiene que ser menor que fin. Y si el bucle se decrementa, o sea, va de arriba hacia abajo, en decreciente, inicio debe ser mayor que fin.
Ese es obvio, ¿no? Ese es obvio. Y se debe estar seguro que sumando valor a variable repetidas veces se alcanzará el valor de fin. Si no se toma eso, nuevamente vamos a caer en un bucle infinito. Eso entonces hay que tener siempre en cuenta. Y acá tenemos unos ejemplos. Ah, mira, acá están los ejemplos. Yo voy a hacer ese ejemplo, pero vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? Voy a hacer algo y esos ejemplos de acá les voy a dejar como ejercicio para la casa. Vamos a hacer algo más simple porque ese está medio demasiado para ejemplo, ¿no? Y hay unas observaciones ahí. Vamos a ver algo bastante más sencillo para un primer acercamiento a las estructuras de control repetitivo. ¿Quedó claro, chicos, lo que vimos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Si tienen dudas, ya saben. Pregunten. Profe, yo no leí hoy. No hay problema, la próxima vez yo empiezo de abajo hacia arriba. Si les toca a los que no leyeron. No se pongan tristes, van a leer. Todos tendrán oportunidad. La mayoría no quiere leer, ¿no? Ah, ustedes leen. Ustedes de todo leen. Pero me tocó grupos que eran muy tímidos, ¿no? Que el grillo era lo que más se escuchaba. Vamos a ver entonces. El grillo era más, hablaba más que los estudiantes. Vamos a imaginar el ejemplo más clásico, más simple de todos. Mostrar los números de 1 a 50. Es una pavada, pero bueno, es muy práctico para entender los bucles. Ese sería ejercicio número ¿cuánto? En la pizarra, bueno, 11, profe. 11. Gracias, María. 11. Se me perdió el ejercicio 4 o no sé si no hicimos. Estaba haciendo la contabilidad de los ejercicios. Y no, la verdad no me acuerdo. No sé si hicimos por ahí está en algún video. Les mando, cualquier cosa les mando. Ejercicio 11 entonces. Es mostrar los números de 1 a 50. Así de simples. Muy simple. Empezamos entonces por análisis preliminar o análisis del problema. Les guste. Donde tenemos que identificar los datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada? Un número puede ser. Puede ser, pero vieron que ese ejercicio es distinto de los otros, porque acá en ningún momento está pidiendo que el usuario ingrese los números, ¿sí? O que ingrese una opción, nada por el estilo. Acá solamente tenemos que mostrar. Entonces los datos de entrada son generados por el mismo programa, ¿no? Hay datos que están ahí, pero son generados por el mismo programa, ¿sí? La información de salida
Son esos mismos números. Los números de 1 a 50. Y el proceso es lo único un poquito más, no es difícil, pero es nuevo para la mayoría, ¿no? Y es, ¿cuál sería el proceso? Utilizar variable contador que inicie en 1 y utilizar un bucle que acumule de a 1 hasta llegar a 50. Ese es el proceso. Tener una variable que sirva para contar del 1 al 50 e ir acumulando 1, 1, 1, 1, 1 hasta llegar a 50. Cuando la variable es un acumulador, pero cuando acumula de a 1 o de un valor estable, no es un valor variable, se la llama también de contador. Un contador es un acumulador que tiene un número fijo. Vamos a ver la declaración de variables. ¿Y vamos entendiendo? Sí, profe. Acá la variable voy a llamarla CNT. ¿Qué significa contador, ¿no? Yo voy a poner conts para que quede más claro. La palabra contador es muy larga, pero voy a poner conts. Ahí ya saben que de contar. Contador. Voy a guardar eso, que no ocurra una desgracia. Igual creo que ya no llueve más, ¿no? Por hoy, por lo menos. Pero a veces llueve, hay una tormenta. Sí, fue un chaparrón. Fue una lluvia medio fuerte. Vamos a empezar entonces ya con el algoritmo. Acá tenemos el inicio. Es mucho más práctico usar la pizarra, ¿no? Vieron el otro día. Aunque por ahí, si no son muy buenos dibujantes, les cuesta salir. Bueno, a todos nos cuesta salir las formitas. No sé si vieron, pero venden unas reglas. Son reglas, pero son cuadradas. Y tienen las formas, los diagramas de flujo. No sé si ya la vieron. Daniela, sí. Hay unas reglas que ya vienen especiales para dibujar las formas. Porque sí hay que tener un poco de habilidad, ¿eh? Si no, cuesta hacerlo los formitas. Acá y acá yo, en mi caso tengo el zoom. Me cuesta también mover un poquito que muevo, ya mueve como 10 píxeles. Bueno, acá tenemos el inicio. Flujo de ejecución. No pide nada, ¿sí? Sino que dice que vamos a usar un contador que inicie en 1 y el bucle va a ir acumulando ese contador. No pide nada, chicos. Así que directamente vamos a usar proceso. Observen que es un rectángulo eso. Y a la variable contador le voy a asignar 1, el valor inicial.
Ay, ahí está. Bien. Contador. Le asigno 1. Estoy asignando el valor inicial. Si no hago eso, profe, ¿qué valor va a tener contador? Los compiladores le asignan 0 a las variables numéricas. El contador va a tener 0. Así que para que empiece en 1 tenemos que asignar el valor. Seguimos flujo de ejecución y vamos a resolver esto con el mientras. Vamos acá a la estructura genérica. Y el mientras que está acá, la comprueba al inicio. Vamos a tener la condición y el bloque de comandos. Tenemos acá condición. ¿Y cuál sería la condición para repetir? Que contador sea menor a 50, menor o igual. Exactamente. ¿Sí? Contador menor o igual a 50. Aguánteme. Ay, que yo me olvido de ese pequeño gran detalle, ¿no? Ahora creo que tendría que tener por acá. Dejo por acá. Ahí está. Inicio el contador en 1. Y mientras, a ver, un compañero puso algo acá. El contador es igual o mayor a 1 e igual o menor que 50. Bien. En el caso, José, que el usuario ingrese el valor manualmente, está muy bueno ese enfoque que propuso José. ¿Sí? Porque hay el error humano, hay la potencialidad del error humano. En ese caso, como ya inicia el programa en 1, podríamos omitir si sea mayor o igual a 1. ¿Sí? Pero sí es muy necesario, es muy probable que si el ser humano ingrese, pueda ingresar un signo de menos ahí o un 0, ¿no? Entonces, no estaría de mal también poner. Acá tenemos entonces la condición. Mientras, yo voy a poner acá un mensajito. Mientras. Contador. Eso es lo que está haciendo acá, ¿no? Mientras contador sea menor o igual a 50, se va a ejecutar el bloque de comandos. El bloque de comandos. Acá vamos a poner verdadero. Y lo que tenemos que hacer es mostrar los números. Entonces vamos a elegir mostrar. Voy a mostrar conts, que es el valor de contador. Vamos a agregar un espacio concatenado con espacio en blanco o guioncitos. Contador concatenado con guiones. Así separamos los números, ¿no? No va a estar todo pegado, no se va a entender nada. Y a continuación, ¿qué tendría que hacer, chicos? Profe, ¿puede ser una coma o un punto y coma? También pueden separarlos por coma, por punto
coma, por espacio en blanco, como quieran. La importancia es que no estén todo junto y pegado. No se lo entiende. ¿Qué vendría a continuación? Vieron que acá no nos dice un comando, nos dice un bloque de comandos. Puede haber más comandos ahí, ¿no? Antes de volver al inicio. Y, de hecho, si yo vuelvo ya al inicio del bucle, ¿qué pasaría? Y ya vuelvo al inicio. Imagínense si vuelvo acá al inicio. Contador tiene 1, ¿sí? 1 es menor o igual a 50. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces muestra 1. 1, guión. Vuelve allá al inicio. Contador, ¿cuánto sigue teniendo? 1. 1 es menor o igual a 50. Verdadero. ¿Y qué muestra? 1 nuevamente. ¿Sumar, profe? ¿Ir sumando? Hay que ir sumando, María. Exactamente. Porque si no me va a mostrar 1, 1, 1, infinitamente. Bucle infinito. Recuerde que hay que asegurarnos que en algún momento esta condición sea falsa. ¿Y cómo aseguramos eso? Que el contador llegue a 51. Así que venimos acá, agregamos proceso y a contador, le asigno el valor que ya tiene contador más 1. Voy a acumular el valor del contador. Siempre en un valor fijo que es 1. Y de esa forma, en algún momento ese contador tiene que llegar a 51. Venimos acá entonces, 1 con esta parte. Un ratito. Voy a poner otra flechita acá. Voy, propiedades, quito la punta de la flecha y de la impresión de que es la misma. Hay una cuestión de... Ahí estamos. Una vez que mostró el número 1 y a 1 le asigno 1 más 1, o sea, 1 pasa a tener 2, vuelve acá al principio. ¿Sí? 2 es menor o igual que 50. Todavía sí. Y que muestra el 2, guión. A 2 le asigno 2 más 1. 2 pasa, el contador pasa a tener 3. Viene acá arriba. 3 es menor o igual que 50. ¿Sí? Muestra el 3. Va a mostrar el 4, 5, 6, hasta 50. El momento que contador tenga 50, ¿qué va a pasar? A 50 le asigno 50 más 1. Y que contador va a tener 51. Vuelve al principio y evalúa si 51 es menor o igual que 50. ¿Y qué va a evaluar eso? ¿Qué va a retornar? Falso. Falso. Entonces va a venir acá. Va a venir afuera del bucle. Quito acá la línea.
falso. Perdón, falso. Viene hasta acá. Y en este caso va al fin del algoritmo. Puede haber más sentencias. Puede haber otro bucle. En ese caso viene al fin porque ya cumplió el cometido de mostrar los valores de 1 a 50. ¿Alguna pregunta? Profe, le hago una Ninguna, preguntita. profe. Ahí en el esquema, cuando se une, cuando hace el retorno, ¿se pone con flechita o se le puede hacer un continuo, digamos? Acá en el final, María, Sí. sería bueno que ponga una flechita. ¿Sí? Pero después, ya acá en el medio del camino, quiten la puntita de flecha. Sigan el ejemplo que está acá. Miren, las flechitas en la punta. Profe, ¿qué usó para el diagrama del PDF? Yo usé el Word. Vieron que en el propio Word están los diagramas de flujo. Por eso se ve diferente. Pero la flechita siempre en el final del flujo, María. ¿Vamos? De todas formas, si no la pone la flechita, no o sea, se entiende igual. No pasa nada. Pero mejor si todos tengan esa flechita al final del flujo. ¿Sí? Ya está, profe. Vamos a ver entonces cómo quedaría para no perder mucho tiempo. Vamos a ver cómo quedaría ese mismo ejercicio utilizando repetir y para. Voy a ir modificándolo. Copio y pego y modifico. ¿Sí? De esa forma pueden ver qué cambia. Vamos a usar acá el repetir. Por ahí se pone retobado, ¿no? Repetir. Después explico bien y completo la descripción acá. Con repetir, recuerden que esto va a estar al revés. ¿Sí? Veamos los diagramas. Está la condición acá al final, miren. Iniciamos el contador. Mostramos. Y desconecto esa flecha acá. Que no me desconecta. La borro. Voy a borrar todas las flechas. Ay. Vení para acá, Rombito, por ahora. Se inicia el contador. Flujo de ejecución. Line. Ya entramos en el bucle. Mostramos contador, o sea, mostramos 1. Era iteración, mostramos 1. La etiquetita va a poner. Sigo el flujo de ejecución. Acá incremento el contador. También se incrementa. El bucle será infinito. Para abajo. Sigo el flujo de ejecución. Como pudimos ver acá,
Ahora viene recién la condición. Bueno, ¿qué cambia acá? Recuerden que ahora va a repetirse mientras la condición sea falsa. Va a repetirse mientras la condición sea falsa. ¿Cambia algo? Pongo la F acá. Mientras sea falsa, va a repetirse. Entonces, la expresión del rombo, ¿cómo tendría que ser, chicos? Mayor igual. Mayor, igual, o mayor, ¿no? Directamente. Hasta que, y ahí viene lo que decía acá, repetir. Hasta que contador sea mayor que 5. Y esto viene acá abajo, porque acá saldría la condición en caso de que sea verdadera, que daría fin a la ejecución del bucle repetir. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Consulten. Arrancamos el algoritmo. Le damos el valor 1 a la variable contador. Mostramos el valor de contador, que es 1. Le sumamos 1 a contador, que pasa a tener 2. Pregunta: 2 es mayor que 50. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Entonces viene acá adentro, vuelve al inicio del bucle. Tengan cuidado de esta flechita, no ponerle acá arriba y no ponerle acá en el contador, porque si no le da 1 de nuevo, le vuelve a asignar 1 y el bucle va a ser infinito, ¿sí? Tiene que estar después, acá, vuelve al inicio, muestra 2, le incrementa un valor, 1 a 2, pasa a tener 3. 3 sigue siendo menor que 50, así que es falso. Y viene acá, hasta que sea mayor. Una vez que contador llega a 50, vuelve acá arriba, muestra el 50, que lo incrementa en 1, pasa a tener 51. 51 es mayor que 50, nos da verdadero y sale del bucle. En ese caso, viene al fin. Es lo mismo, pero diferente. Es el ejemplo real de que es lo mismo, pero distinto. Bien, ¿alguna pregunta entonces? ¿Hasta aquí? Mientras, repetir. Vamos a ver el para. El para sería la estructura ideal para este ejercicio, porque ya en la propia consigna nos deja claro que tenemos que ir de 1 a 50. Así que si tienen que usar una sola estructura para ese ejercicio, van al para.
de una, ¿sí? Porque ya sabemos de antemano que va a repetirse 50 veces. Venimos acá. Como no hay condición que evaluar, se utiliza puede utilizar, como tenemos acá un rectángulo, ¿sí? Proceso es... Y mire, es bastante más sencillo. Vamos a ver. Elimino la condición. Vamos a usar acá proceso para contador de... puedo usar así, de, o puedo usar de asigno 1. Para que quede más algorítmico, yo voy a usar de. Para contador de 1 hasta cuenta a 0. ¿Qué hacemos entonces? Mostramos el contador. Al no haber condiciones, sacamos el verdadero y el falso. ¿Sí? Observen que el contador ya inicializa su valor en 1 acá dentro del proceso. Así que hace falta eso acá arriba. El asignarle 1. No. No, no, porque ya lo asigna acá adentro. Así que vuela esto. Y el apunte nos explica que automáticamente el valor se acumula con la variable de control que sirve como acumulador. Así que esto acá abajo que va acumulando tampoco es necesario. Observen que queda bastante más corto, ¿no? Acá. Adentro del bucle lo único que hacemos es mostrar el valor de contador. Eso traigo acá. Eso traigo acá. Vuelve al bucle. Vuelve acá. Esto viene acá. Aquí. Y bueno, y así. Muy simple. Ya se dan cuenta que esa estructura es generalmente la más simple de todas. No hace falta ni explicar acá, ¿no? Voy a poner para solamente. Porque ya explica, la propia estructura ya está explicando qué pasa ahí, ¿no? Para contador de 1 hasta 50, hace. Con eso tenemos el mismo ejercicio resuelto de 3 formas diferentes. Les mando la captura. Bucles. Diagramas. ¿Quedó claro? ¿Quieren hacer
Los ejemplos tenemos media hora. ¿Tienen que ir a clase presencial ustedes ahora o es clase virtual de inglés? Tenemos presencial, profe. Bueno, entonces clase que viene seguimos, ¿sí? Por lo menos les dejo ahí la explicación teórica y la resolución de los algoritmos. Clase que viene vamos a ver cómo hacerlos en Pascal. ¿Vamos? Bien, profe. Sí, profe, antes le consulto. ¿Hay alguna, a ver, se utiliza cada uno de ellos en situaciones diferentes? ¿En qué tipo de situaciones? Como para que me quede más claro, digamos. Mira, Mayra, se los usa prácticamente para las mismas situaciones. Como estaba explicando hoy, en el 90% de las veces da igual qué estructura la usas, ¿sí? Sí. El para se usa cuando ya sabes de antemano cuántas repeticiones tenés. En ese ejemplo, por ejemplo, yo les dije que el para es el ideal, ¿sí? Pero otro ejemplo, Mayra, sería si tenés una colección de clientes en una base de datos, ¿sí? Tener esa colección de clientes ya es un número predeterminado. Tenés 120 clientes, 10.000 clientes en una base de datos. Entonces, vas a usar, la ideal ahí sería usar un para repetir por cada cliente que haya en tu tabla de base de datos. ¿Entiende, Mayra? Sí, sí. O un ejemplo, por ejemplo, para el repetir, vieron que el repetir sí o sí se ejecuta al menos una vez el bloque de comandos. Si yo quiero hacer un menú de usuario, por ejemplo, les va a tocar que yo les voy a dar, haga una aplicación que convierte de dólar a pesos. ¿Sí? Y ustedes van a hacer un menú de opciones, convertir de pesos a dólar, de dólar a peso, de real a peso. Van a poner un menú para el usuario. ¿Sí? Ese menú va a repetirse varias veces hasta que el usuario diga salir del programa. Mientras el usuario no diga salir, va a seguir mostrándose ese menú. Entonces, ya se dieron cuenta que el hasta que indica que ese menú va a estar adentro de un repetir. No se aplicaría para el mientras, porque el mientras puede ser que nunca muestre ese bloque de instrucciones. Y con el repetir se muestra al menos una vez. Y el menú de opciones tiene que mostrarse al menos una vez. ¿Se entiende, Mayra? Sí, sí. Por eso hay situaciones muy específicas, Mayra, que se va a tener que usar un repetir sí o sí, o un para, ¿sí? Pero en el otro 90%, 99% quizás, me animo a decir 99%, es indiferente. Vas a poder usar los tres, cualquiera de los tres. Bueno, gracias. De nada, Mayra. ¿Alguna otra consultita? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No les dejo libres para la clase de inglés. Parece que no, ¿no? No, profe. Bueno, María. Les dejo libre entonces. El miércoles seguimos con bucles. Como les dije, vamos a seguir el miércoles con el tema de bucles. El lunes que viene y el otro miércoles, quizás, si ustedes necesitan, presencial con bucles también. Así que tenemos 2 semanas de diversión garantizada con los bucles. Nos vemos, Sí, chicos. profe. Nos vemos, chicos. Está bien, profe, Ah, está bien. Chao, profe. Hasta luego. Hasta el miércoles. Chao. Páseme el ruidito después ese de Super Mario. Chao, chao.